Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Esa nueva cepa que hay del COVID-19, que todavía no se considera que pueda ser grave aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a saludar al doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, para que él nos actualice un poco y nos diga qué significa este anuncio que ha hecho el secretario de Salud. Doctor Torres Viera, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Buenos días, un gran placer estar en tu programa como siempre. Gracias, igual para nosotros es un placer. A ver, ¿qué significa este anuncio que se hizo ayer por parte del secretario de Salud? Mira, es un anuncio interesante y como siempre un anuncio un poco controversial. ¿Okay? Fíjate, en general el anuncio responde con lo que están haciendo muchos países, que básicamente limitar el uso de la vacuna o los refuerzos de la vacuna a las personas de mayores de 65 años y o en pacientes menores de esa edad, pero que tengan enfermedades que tienden a complicarse con el COVID, ¿no? Estamos hablando de los inmunosuprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es decir que en líneas generales, incluso durante la pandemia, aunque los pacientes sanos podían enfermarse, los niños, la mortalidad era baja o la mortalidad era baja. Entonces, de ahí viene más o menos la idea. Lo que el gobierno indica es que no hay datos actualmente, aunque los datos de la vacuna fueron efectivos en todos los grupos de edad, no hay datos actualmente que indiquen que una vez que ya hemos tenido vacunación, que ya hemos tenido enfermedades muchas veces repetidas de este virus, que la vacuna siga teniendo un beneficio en pacientes que son sanos. ¿Eh? Entonces, hasta ahí todo bien. Y el problema estriba un poco, quizá una de las controversias justamente es en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas característicamente en los estudios siempre han sido señaladas como pacientes de alto riesgo con la enfermedad de COVID. De hecho, el embarazo se considera una situación de inmunosupresión donde, como está gestándose un bebé, el sistema inmune se deprime para no rechazar ese bebé. Entonces, y los estudios demostraron durante la epidemia de COVID que el COVID es más severo en mujeres embarazadas. No solo es más severo en producir enfermedad en la mujer embarazada, pero que también puede producir o facilitar abortos y facilitar muertes prematuras de bebés. ¿Okay? Entonces, el segundo elemento es que usualmente se consideraba o se considera que sobre todo en el caso de los recién nacidos, la presencia de anticuerpos en la madre que le transmite al bebé lo protege durante los primeros meses. Si bien la enfermedad en los niños siempre ha sido caracterizada como que no es tan severa como en adultos, cuando tú ves el grupo de edad de el primer año de edad, esos niños sí pueden tener enfermedad muy severa, incluso a veces comparada con la de los adultos mayores de 75 años. Entonces, ahí hay una controversia. ¿Por qué? Porque no hay data que diga una forma o la otra. El gobierno está asumiendo no hay data y nosotros lo que necesitamos es un nuevo estudio aleatorio, randomizado, como se hizo originalmente con la vacuna, para demostrarnos que la vacuna sigue siendo efectiva en ese grupo de riesgo. El problema estriba en que quién va a hacer ese estudio, porque el gobierno no lo va a hacer porque es muy costoso y la industria farmacéutica probablemente no lo va a hacer porque es extremadamente costoso hacerlo y no le daría ninguna mayor ganancia en realizar ese estudio. Entonces ahí hay una controversia con respecto a niños muy pequeños y con respecto a las mujeres embarazadas. Entonces esa es la situación donde estamos ahorita. O sea, al final En algunos queda países, entre padres y, queda entre el médico y el paciente para que tome la determinación. bueno, ahí está el problema, porque el problema no está aquí en los Estados Unidos. Fíjate, en el caso de los ingleses, por ejemplo, ellos sí eliminaron a las mujeres embarazadas, pero recordemos, el sistema de salud inglés es un sistema nacional de salud. En el caso de los Estados Unidos, básicamente esas decisiones de gobierno afectan la cobertura de los seguros. Entonces, yo podría, o sea, uno es, los seguros van a decir, yo no pago vacuna en mujeres embarazadas, yo no pago vacuna en niños, yo no pago vacunas en pacientes sanos. Ellos quieren la vacuna, entonces usted tiene que pagar la vacuna. Eso es una vacuna costosa y eso crea obviamente una desigualdad, porque el que tiene dinero puede pagarlo, pero el que no, no tiene. La otra situación que no se ha explicado es
cómo se va a gestionar esto, porque actualmente usted puede ir a CVS o Walgreens o cualquier farmacia y le dice, bueno, yo quiero la vacuna y se le pone la vacuna. Ahora va a ser basado en riesgos. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos de riesgo que ellos señalan es inmovilidad. Bueno, ¿cómo cuantificas tu inmovilidad? Yo voy a la farmacia y digo, yo tengo inmovilidad, yo casi no hago ejercicio, póngame la vacuna. ¿Qué van a aceptar los seguros como prueba de que necesita la vacuna? ¿No? ¿A quién se la van a negar? Entonces, hay toda una estructura alrededor que a veces la decisión de poner vacunas en grupos completos es justamente para evitar esa complejidad. Si tú, por ejemplo, si el seguro quiere que no, usted tiene que tener prueba de su médico, eso implica que el paciente tiene que ir al médico, que el paciente tiene que recibir una orden, que el paciente después tiene que ir a la farmacia. Eso implica un gasto para aquellos que no tienen seguro, implica un gasto, ir al médico implica un gasto, pagar la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, crea ciertas desigualdades también. Entonces, cuando uno decide ese tipo de cosas desde el punto de vista de salud pública, no es nada más la consideración, entran en juego distintas consideraciones y esa parte no está muy clara de cómo se va a gestionar. Y la Pero si otra bien es cosa es, cierto, yo doctor, puedo, se hizo el anuncio yo por parte del secretario en un video, pero en las páginas de la CDC todavía no hay precisamente esa... exactamente, y Ujú. hay contradicción, porque el secretario de Salud excluyó a las embarazadas, pero si tú ves el artículo que sacó la semana pasada en el New England Journal of Medicine, el propio director comisionado de la FDA y el director de investigación de biológicos de la FDA, eh, ellos señalan en grupos de riesgo a las mujeres embarazadas, y ahora el secretario de Salud sacó a las mujeres embarazadas. Entonces, hay ciertas cosas que no están muy claras y ahí es donde puede haber problemas. Claro. ¿Okay? Mientras no sea obligatorio, entonces probablemente los seguros no lo cubren. ¿Eso así es la regla que tienen los seguros? Mientras no sea aprobado, los seguros no lo cubren. Oh, Y ok. en algunos sitios tú puedes siempre utilizar fuera de aprobación. O sea, hay medicamentos, por ejemplo, que no están aprobados para cierta enfermedad, pero que los médicos los podemos utilizar. Pero hay estados, por ejemplo, en los estados donde la farmacia no les permiten aplicar una vacuna que no está autorizada. ¿Me entiendes? Entonces, aunque usted no lo quiera, es que esa es otra de las discusiones que hay. Este gobierno ha dicho claridad y no se ha explicado muy bien cómo se toma esta decisión. De hecho, esta decisión la toma el secretario de Salud, pero lo que usualmente se hace es que hay una comisión de vacunas donde hay una serie de expertos independientes que se reúnen y hacen una proposición al director del CDC. Ahorita no tenemos director del CDC, y el director de CCC la acepta o la rechaza. Usualmente ellos la aceptan. En este caso, no se sabe cómo llegó esa decisión final, cómo se hizo esa decisión final. Ese es el primer punto con respecto a la claridad que ellos han mantenido que van a realizar de ahora en adelante. Entonces, ese es el problema. El segundo problema es lo de las contradicciones que hemos hablado. Ujú. Entonces, Y el lo tercero, tercero es, doctor, me y gustaría lo tercero, y el la tercero, una nueva cosa, cepa, esa que está ya te circulando voy a por ahí. decir la Ajá. cepa. Ujú. Pero el tercer elemento es el elemento de decisión personal. Una cosa que ha planteado siempre el gobierno es que es una decisión personal ponerse la vacuna y esto tendrá a frenar esa decisión personal. Con respecto a la cepa, mira, es una cepa variante de COVID, del COVID, o sea, de la misma Omicron, variante de Omicron, que tiene un poquito mayor infectividad, es capaz de infectar más fácilmente, ha aumentado desde abril hasta en 2.4% de prevalencia, ahora es 10%, o sea que está tomando pulso. En Australia incluso es mayor, en China ha sido la causa principal ahorita de enfermedades. En China se ha reportado un poquito más de hospitalizaciones, pero esa tendencia no está muy clara. Entonces, en línea general, la enfermedad es la misma, ahora se cree que la mortalidad es la misma, es simplemente una variante de investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud y bueno, hay que estar pendiente. Acuérdate que uno siempre dice que estos son virus que van a tener tendencia a estar presentes nada más en el invierno, pero ahora la tendencia que nosotros hemos visto es que a veces en el verano uno ve brotes, sobre todo aquí en Florida o en otros estados. Entonces, bueno, pudiera ser que ese va a ser la cepa predominante en esos brotes, es altamente infectante, entonces, bueno, habría que ver, pero nada que yo diría que preocupe hasta ahora porque no hay ninguna data que sugiera que es peor que las otras cepas. Claro. Ahora, pero las vacunas las van ajustando a las cepas, así como hacen con la del flu. La vacuna la están ajustando a la cepa, acuérdate que esto va a ser un problema porque
la industria farmacéutica necesita tiempo para, de hecho, pronto va a ser la reunión para decidir eso, necesita tiempo para que el gobierno, las organizaciones del gobierno decidan cuáles son las cepas que se van a incluir, pero como es una variante, esta cepa que está creciendo y que predominantemente va a ser la cepa predominante quizás en el verano o en el próximo invierno, como es una variante de Omicron, se considera que probablemente va a estar cubierta de todas maneras con la cepa que se escoja para la vacuna, pero están en el proceso de escoger qué cepa van a incorporar en la vacuna. Muy bien. Pues seguiremos analizando todos estos titulares, como siempre, con usted, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a usted por la invitación. Siempre a Buen la día. orden. Buen día. Es el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo con nosotros.